Corillo, el caso de hoy está brutal. Es de una secta que hubo en Australia desde los 60 hasta los 80 y se llamaba La Familia. Hoy es lunes 22 de mayo 2023 y esto lo estoy posteando en mis stories de mi Instagram, mi cajita PR, pero lo voy a estar pasando como reel y los reels permiten hasta un máximo de 15 minutos y posiblemente este caso sea mucho más largo de 15 minutos, así que pendiente al título, que si cogió más de una parte voy a estar poniendo si está la primera parte, segunda parte, así que vete a mi Instagram, mi cajita PR, busca mis reels y busca las otras partes que contengan este video porque este caso está brutal. Te voy a estar poniendo fotos también, espero que salgan bien. Como dije, lo estoy posteando en los stories, así que vamos para allá y comenzamos. Pues mira, esto ha sido una de las pocas sectas que ha sido dirigida por una mujer. Ella de nacimiento se llamaba Evelyn, nació en Australia en 1921, así casi 100 años atrás. Murió hace poco, murió en el 2019, así que estuvo 98 años dando candela por ahí. Y de nacimiento pues se llamaba Evelyn, fue la primera hermana de 7 hermanos en la familia. El papá era de Australia, la mamá era de Londres, y el papá era de la guerra, estuvo en la guerra y en realidad no estuvo presente en la vida de ella ni de sus 7 hermanos. Prácticamente iba donde la mamá de Evelyn y a preñarla y se iba, y así estuvo por años. Tuvieron pues esos 7 hijos, donde ya era la mayor de una familia pobrecita. La mamá era reconocida en el pueblo porque estaba tostada, la mamá de ella estaba tostada, decía que era vidente. Una vez se pegó fuego en el pelo allí en el pueblo, cogió y se prendió fuego y bueno, nada, la encerraron, para ese tiempo era encerrarse, en un hospital psiquiátrico donde estuvo por los próximos 27 años hasta que murió. De hecho, la diagnosticaron con paranoid esquizofrenia y ella decía que era vidente. Bueno, anyway, no estuvo en la vida de Evelyn, y Evelyn, que de ahora en adelante vamos a llamarla Ann, que es el nombre que ella eventualmente adopta. Ella cambia de nombre en varias ocasiones, pero cuando ya la adulta, con el último que se queda es con Ann Hamilton. Pues cuando Ann vivía, pues pasó por varios orfanatos, estuvo en varios orfanatos, y de su vida de niña y de adolescente no se sabe mucho hasta que conoce a su primer esposo y se casan. Entonces, con ese primer marido tiene una nena y por alguna razón comienzan planes de adopción. De seguir adoptando hijos, y están en el proceso de adopción cuando supuestamente algunas fuentes que leí en internet dicen que literalmente de camino para la adopción el esposo de ella tiene un accidente y se muere. Y entonces para ese tiempo en Australia, que ya vendría siendo pues como los 1940 por ahí, una mujer soltera no podía adoptar, así que se le caen los planes, se queda sin marido y se queda entonces solita con esa hija. Entonces, no se sabe mucho, pero ella pues sigue por ahí por la vida, y para ese tiempo comienza el yoga a proliferar en el mundo. Empieza a salir el yoga y ella comienza a tomar clases hasta que eventualmente se hace maestra de yoga y está en una escuela de yoga, ahí pues siendo maestra de yoga, pero con el pasar del tiempo ella empieza a decir cosas, tú sabes, y como que a tener un papel más como de una guía espiritual, y ya tú sabes cómo va la cosa. Pasa el tiempo y la gente pues ahí se hace bien seguidora de ella, hasta que en la misma escuela de yoga le dicen como que mira, sabes, este no es el mambo con nuestra filosofía, nuestra doctrina aquí en la escuela, te vas a tener que ir. Y ella dice, no me importa, si me voy, hago mi propia escuela. Dicho y hecho, se va y funda su propia escuela de yoga. Entonces, ella atacaba mucho el segmento de mujeres, ya que los hijos se habían ido de la casa, el esposo trabajaba, eran mujeres que tenían chavito, estaban solas y se podían dar este estilo de vida de tomar clases de yoga, así que ella empieza a crear su propio corillo ahí de mujeres y de seguidores, y ya a fin de cuentas en un tiempo ya ella tiene seguidores, y empieza a hacer pues esta
filosofía donde la gente entonces empieza a meditar y a reunirse y se va formando entonces un cult. Pasa el tiempo y todo eso sigue proliferando y ella tiene muchas mujeres consigo, no tiene hombres, pero sí atacaba a los hombres gays de ese tiempo. Ella pues como que los adoptaba para que estuvieran y se sintieran bien, hasta que decide abrirse al público de poder. Conoce entonces, sabe de la existencia de este doctor, era un físico, el director de un college, una universidad reconocida en esa área, y ella dice, este es el que es, y se junta el hambre con las ganas de comer, y él ya estaba como en sus años más adelantados, estaba explorando otras cosas que pensar, él le gustaba estudiar y estaba abriéndose al misticismo y empezó a trabajar pues con temas de religión y de misticismo y toda esa cuestión, y ella se da cuenta y decide que ese es el hombre que ella quiere, el primer miembro de la secta que ella quiere tener con ella, pero no sabe cómo llegarle, y se entera que él cree en los videntes. Él cree en los videntes y ella decide entonces leerle el futuro. Pero no sabe cómo llegarle, aparte que no sabe nada de él para poder leerle el futuro. Así que coge y se acuesta con el jardinero. Entiendo que es el jardinero de la universidad donde él trabajaba. Se acuesta con el jardinero y empieza como con una mini relación para sacarle información, y descubre que él es casado, el director es casado, y que va a hacer un viaje pronto con su esposa a la India. Y ella dice, excelente, lo tengo. Va y le toca la puerta un día y le dice, tú no me conoces, pero yo a ti sí, porque yo soy vidente, y tú vas a hacer un viaje pronto y tienes que tener mucho cuidado porque tu esposa se va a enfermar. Y dicho y hecho, se va y la esposa se enferma, pero no es nada raro porque cuando uno visita países extranjeros y toma agua, pues uno pues como que se puede enfermar, pues pasa eso. Y él entonces escribe en sus memorias que ese día la revelación llegó a su puerta. Y entonces él dice que de ese día en adelante él se hizo creyente de ella full. Él se entregó a ella y su esposa también. ¿Y qué era lo que ella proclamaba en ese tiempo? Sabrá Dios, pero entre las cosas que decía era que ella era Cristo, Jesús resucitado, la segunda venida de Cristo era ella. Entonces mira lo que pasa, esto es en súper resumidas cuentas porque esta secta duró casi 30 años, pero para ese tiempo, 1960 por ahí, en los 60, las drogas estaban en su apogeo, sobre todo los hongos y el LSD, pues ella en su grupo tomaban mucho LSD, ellos se reunían, ellos eventualmente tenían hasta un territorio donde vivían muchas de estas personas, porque mira lo que pasa, te digo ahora. Como él era un hombre influyente en el mundo universitario y de la medicina y todo eso, obviamente esa es su llave de entrada a toda esta comunidad, y empiezan a seguirlos, a seguirlos a los dos, porque entonces entre los dos como que fundan esta primera secta que se llamaba The Great White Brotherhood, y todas estas personas de poder se reunían hasta en un lodge, una cabina aparte que ellos hicieron, donde ahí pues se reunían a meditar y a hablar de temas filosóficos, pero eventualmente todo va evolucionando hasta el punto que ella les pide que tienen que tener en sus casas un cuarto con luz azul, de una bombilla azul, con una foto de ella y rendirle pleitesía, porque ellos tocaban muchos temas propios de secta, y este era uno de ellos, te digo ahora. Ella les decía y los tenía totalmente convencidos de que ella era Cristo resucitado. ¿Sabes por qué los tenía convencidos? Porque entre todas las cosas que hablaba, ella, al utilizar el LSD, dicen muchas fuentes que leí que ella era una tramposa, cogía y tenía una máquina, mano, esto es de película, tenía una máquina de humo
y ponía esa máquina de humo en un cuarto oscuro cuando todos estaban ahí súper endrogados. Entonces ella salía con unas batas blancas, el espectáculo de la vida. Y entonces ahí ellos convencidos que habían tenido una revelación y una aparición, y entonces ella les hizo creer que entre la filosofía que pensaban, pues que tenían que pagar todos sus pecados kármicos, sus cargas kármicas ahora en esta vida, porque si no la próxima vida iba a ser peor. Y entonces, como ellos pagaban sus cargas kármicas, haciendo todo lo que ella dijera, porque como ella era Jesús, les estaba diciendo, o sea, mira, literalmente esta es tu oportunidad para tú pagar tus pecados ahora, tú tienes que hacer exactamente lo que yo diga. Y así entonces esa mujer tenía convencido a sobre 500 personas de la comunidad médica, de leyes, de ciencia, un montón de scholars de eso, los convenció de esos y les pedía el 10% de todos sus ingresos, y así ella compró propiedades alrededor del mundo. Bueno, hizo un montón de cosas, tenía mucho poder, hasta que incluso, mira lo que hizo, ella, una de sus miembros, era la dueña de un hospital psiquiátrico, ya ella estaba entrada en edad. La dueña del hospital ya era mayor y se muere, y le deja el hospital psiquiátrico a Anne. Le deja el hospital a ella, y ahora ella es dueña de un hospital psiquiátrico, y para esta fecha no habían las regulaciones que tenemos hoy en día en todos estos aspectos médicos psiquiátricos, del cual no conozco. Pero estaba súper irregulado. Solamente necesitaban, para tú poder admitir a una persona dentro de un hospital psiquiátrico, tú necesitabas 2 firmas de 2 doctores que confirmaran que esa persona había que hospitalizarla. Y a quien ella tenía entre sus 500 seguidores, a la comunidad médica. O sea que esa mujer se aprovechó de un montón de oportunidades y de pacientes y de personas para hospitalizarlos en su contra, para sacarle algún tipo de provecho. Chécate lo que hizo. Le gustaba un hombre que se llamaba Bill, y Bill estaba casado. Cogió, hospitalizó a la esposa de Bill. Antes de eso la abusaron, la torturaron psicológicamente, igual la metieron dentro de unos cuartos oscuros, le metieron un montón de droga, la depravaron de sueño y de hambre hasta que ya estaba ya toda desorientada, y más fácil todavía, le firmaron y la metieron en ese hospital psiquiátrico, y ahí quedó internada, no sé si por el resto de sus días, pero entonces ella coge y se casa con Bill. Pues ahí sí, así sigue su historia, hasta que entra la segunda parte de esta historia. Pero antes de llegar a ese tema, que si te has pensado que esto está brutal, no te vas ni a imaginar lo que hace. Antes de llegar a ese tema, otra cosa que hacía esta señora, mira lo que hacía. Como para ese tiempo, ella decía que ella era inmortal, ¿sabes? Porque ella era Dios, ella era Jesús, y ella pues no iba a morir, y ella se iba a quedar todo el tiempo joven y juvenil y viviendo. Se hacía cirugías plásticas. Para ese tiempo no se conocía toda esta cosa de lifting y toda esta cuestión de cirugía plástica, y la gente se lo creía. Entonces hay fotos por ahí, porque para ese tiempo, como estaban empezando todo esto de las cirugías plásticas, para alarle la cara, literalmente le alaban, y su marca de pelo cada vez iba más para atrás en el cráneo. Pues entonces ella cogía y se ponía pelucas, y hay un par de fotos por ahí, te las voy a poner. Mano, pues tenía todo ese chorro de gente embaucado, todo el mundo ahí. Pues nada, así sigue, qué sé yo, por el tiempo, hasta que decide que quiere tener hijos, que quiere una familia, pero por alguna razón, porque le habían hecho una histerectomía, que se llama, y no podía tener hijos. No hay problema ninguno, ella tiene todo el poder médico y legal para llevar a cabo sus propias adopciones. ¿Y qué era lo que hacía? Bueno, hizo 2 o 3 métodos.
El primero era en el hospital psiquiátrico, asimismo personas, porque para ese tiempo las madres solteras pues no eran muy bien vistas, muchas familias enviaban, tan pronto la hija salía embarazada, lo enviaban para otro país por allá y por allá paría y daban en adopción al bebé y regresaba la muchachita a la casa y aquí no ha pasado nada, pues ella cogía y las internaba en el hospital. Y cuando llegaba el momento de parir, muchas veces cuentan que les tapaba la cara y todo para que ni siquiera pudieran ver al muchachito, al bebé, y se lo llevaban y ahí le hacían filmar la gente, los mismos pacientes todos drogados porque ella era la que manejaba el hospital, los médicos eran de su secta, o sea, eso era un control y un fraude increíble. Pues así, ese era uno de sus métodos de adopción. Y el otro era, ay Dios mío, que los mismos miembros de la secta, porque ella entonces empezó a decir, típico de toda secta, que el fin del mundo iba a llegar pronto. Y como estaba toda esta cosa de las amenazas nucleares y estaba para este tiempo que eso era el tema que estaba pasando, pues todo el mundo empezó a prepararse para el fin del mundo. Pues ella decía que ella obviamente era la responsable de la segunda humanidad que iba a florecer el mundo nuevamente, y los de la secta le daban sus hijos. Muchos les llegaron a dar sus propios hijos para que tuvieran el honor de poblar al mundo. Y entonces, ¿qué hizo Anne? Cogió una propiedad por allá en unos terrenos cerca de un lago, pero alejado de la civilización, e hizo una propiedad que se llamaba Uptown. Uptown era pues esa finca gigante donde ahí tuvo 28 hijos. Los 28 hijos, solamente una fue la biológica, que era la que ya traía desde que la tuvo hacía un tiempo atrás. Y para que la gente pensara que eran sus hijos biológicos, ella se fabricaba unas panzas de mentira para aparentar que eran sus hijos. ¿Y sabes lo que hacía? Como eran hijos de otras personas, tenían facciones distintas, ella cogió y les recortó el pelo a casi todos igualito, un pajecito por aquí, y les blichaba el pelo de rubio blichado, para que entonces todos parecieran igualitos. Los vestía con las mismas ropas a todos, y así crió a 28 muchachos, porque tampoco los crió ella, a ella no le importaba, tú sabes para qué ella quería esos nenes, para sentirse bien, pero además porque cuando ella viajaba a otros países a seguir reclutando y diciendo su filosofía y lo que sea, ella se llevaba aparte de esos niños a esos países, pero simplemente era para el espectáculo, que los vieran. Ellos incluso explican que ella no permitía ningún tipo de relación ni de afecto ni entre los mismos hermanos, ni entre los hijos y ella, ni Bill, o sea, nada, no podía haber ningún tipo de afecto. Incluso una de las hermanas hicieron amistad, obviamente, o sea, y ella los prohibió, las separó, y estuvieron por un año, no pudieron hablarse esas dos muchachitas. Pues te iba a decir que ella no les permitía afecto, pero cuando se llevaba su demostración de su perfecta familia a otros países, sí, ahí ella los obligaba o los mandaba a que tenían que darle un besito aquí, en cada cachete, un besito a él, a ella y a su papá, a Bill, y así, ay Dios mío, los enamoraba, y todo el mundo vestiditos iguales, pero ella no daba ni afecto ni fuete, pero fuete daba, pero mira lo que hacía. Como ella en realidad no tenía ningún tipo de interés por esos niños, ella entonces tenía unas mujeres que eran las que criaban, las que los ayudaban a criar y a disciplinar a esos nenes, que se llamaban las tías, de aunties, y eran 3 tías principales, pero había más. Y algunas de esas tías eran las madres biológicas de esos niños, que veían cómo se criaban ahí dentro de abuso. Y aquí va un pequeño warning: ningún niño muere, pero sí hay
tortura de distintas formas. Estos niños estuvieron en esa casa como 15, casi 20 años estuvieron en esa casa. Ella los tenía totalmente isolados. Ella obviamente encontró la forma de que le aprobaran ser homeschooler y nadie salía de ese terreno. Esos niños no sabían de la civilización fuera de Uptown. Ella era vanidosa y estaba bien obsesionada con los looks, sobre todo de las niñas. Y un par de cosas, por ejemplo, de comida F, esos nenes tenían una rutina diaria por los días, de los meses, de los siglos, forever, como por 15 años. Esos nenes estuvieron levantándose como a las 5 de la mañana, tenían que hacer una hora de yoga, después una hora de meditación, después una hora de escuchar tapes de ella ahí hablando. A las 8:30 de la mañana era que venían a desayunar y lo que desayunaran era, creo que, no me acuerdo qué era lo que desayunaban, pero de almuerzo y cena por los días era solamente vegetales hervidos, 2 o 3 vegetales hervidos, y con eso esos nenes estaban hambrientos, starving. Porque mientras más hambriento, más débiles y menos se confrontaban y menos peleas, menos revolú. Eran 28 muchachos, pues los tenía todo el tiempo ahí súper hambrientos. Ellos no tenían agua, no tenían luz en esa casa, todo tenía que ser pues manual. Era una casa que, aunque ella tenía mucho dinero, una casa que estaban todos ahí en cuartitos súper básicos. Era como un campo de concentración donde ella prácticamente lo que hacía era criando esta cultura para su loquera. Un par de cosas más, vengo ahora. Por ejemplo, las niñas y los niños, todas las mañanas tenían que pararse en una báscula, en una balanza a pesarse, y si pesaban un poquito más que el día anterior, ella les quitaba la comida por la mitad o los castigaba. Muchas de las nenas, cuando entonces empezaron a entrar en adolescencia y demás, empezaron a vomitar para no subir de peso, se odiaban, trigger warning, pero se empezaban a cortar. Algunas empezaron a aguantar la respiración para ver si podían, tú sabes, y mucho abuso. Hay muchas cosas más, pero déjame pensar. LSD. Les daba LSD, que eso es ácido a esos nenes desde los 4, 5, 6, 7 años hasta que entonces a los 14 llegaban la iniciación, que ahí la iniciación los tenían por un par de días en un cuarto oscuro con un montón de dosis de LSD, y ahí entonces tenía unas revelaciones y ella se le aparecía lo mismo que pasaba en su secta de adultos, pero entonces ya a los 14 años. Pero desde niños, esos niños, lo que ella los tenía bajo ácido, y entre ellos mismos luego cuentan que muchos estaban por horas y hasta días así, mirando por la ventana, ¿sabes? En un viaje de LSD, y así. Ella maltrató a esos nenes por casi 15 años. Y pues también le decía que la policía era pues su enemigo, y ellos pues no conocían nada del mundo exterior, hasta que ya cuando empezaron a entrar en la adolescencia. Y otra cosa, ella le decía desde chiquitita, a las niñas sobre todo, le tenía como que mucho odio, y a las niñas desde los 5 años más o menos, ella las abusaba, en el sentido de que decía de que las niñas estaban caminando muy provocativos frente a hombres, porque querían que los hombres estuvieran con ellas, como que tú lo que haces es cucando a los hombres. A niñas de 5 años, esas nenas crecieron con una baja autoestima y una cosa terrible, tuvieron unos traumas bien malos. Pues 2 de esas niñas, la primera que ella adoptó se llamaba Sara, y pues era la primera que adoptó, y era colorada. Entonces a los que eran como de otros colores, colorado, browncito o algo así, pues no le pintaba el pelo porque pasaba, ese color de pelo pasaba.
Hasta que entonces Sara, ya cuando tenía 15, 16 años por ahí, empezó a escaparse por las noches para casa de los vecinos que eran lejos, que vivían, en búsqueda de comida, y llevaba comida para sus demás hermanos. Y así, entonces se llevó a otra hermana que era más o menos de su edad, y entre las dos empezaron a escaparse y se empezaron a dar cuenta del mundo exterior, hicieron amistad con otra de las nenas de por ahí, incluso llegaron a comer a McDonald's, cogían como que clasecitas de baile y dijeron, no, mano, ya basta, y empezaron a decirle a los otros nenes a sus hermanos de lo que era el mundo exterior. Y Sara hizo lo prohibido, que era llevar visita a Uptown. Llevó a alguien, y cuando Ann se enteró, Ann no estaba. Mira lo que ella hacía en cuestión de los castigos. Cuando ya no estaba en el compound, que dejaba a las aunties, que eran en realidad las que criaban a los muchachos y daban fuete, los castigaban. Los nenes dicen después, porque todo esto salió a la luz, que uno de los castigos, por ejemplo, era sumergirlo en un balde de agua, y tú lo hiciste, no, ¿quién lo hizo? Pero ellos casi nunca choteaban, porque imagínate, pues como no choteaban, todos se llegaban las pelas y toda esa cuestión. Pues Ann, que casi nunca estaba ahí porque estaba por los mundos, ya tenía muchas propiedades en otros lugares, llamaba a las aunties para que las aunties le dieran castigos con ella en el teléfono, y ella escuchar los gritos y la lloradera y toda esa cuestión. Pues un día que Sara se escapa, ella dice, no, cuando se escapa no, cuando lleva a la persona al compound, una amiguita, le dice, te vas, estás botada aquí del complejo y que te pudras por ahí en el mundo, y la catalogó como Judas, porque como ella es Cristo, te tenía que tener su Judas. Pero escúchate esto, antes de que se escapara, para ese tiempo que ya eran los 80, habían secuestrado a un niño en el pueblo. Y no fue Ann, en ese caso no fue Ann, pero habían secuestrado a un niño. Y aunque, mira el eslogan que tenía esa secta, era de unseen, unheard and unknown. Esa era como que, o sea, ellos estaban en total secreto. Pero la gente del pueblo, ya llevan como 20 años ahí, o 10 o 15 casi, pues ya la gente veía la movida y sabía que algo estaba pasando. Pues tan pronto ese niño se desapareció, fue secuestrado, la policía se metió al complejo a investigar, porque le habían dicho que ahí habían como niños y demás, pero esa tipa es tremenda, y ella había hecho un cuarto escondido en la pared, que no era ningún cuarto, era un roto ahí de fango, mira. Ahí ella cogía y escondía a los niños cuando había una visita o algo así, ahí los metía, y eso no podían hacer ni una palabra, tú imagínate. Pues igual, cuando llegó la policía, se metieron todos los 28 muchachitos ahí, y pues nada pasó, la policía no encontró a ningún niño en la propiedad, y pues siguieron por ahí, pero la prensa ya estaba tomando nota, incluso la entrevistaron a ella en varias ocasiones, como que mira qué es lo que está pasando, y esos niños que tú tienes ahí, y hay un par de entrevistas, que de hecho se pueden encontrar en YouTube. No hay un montón de información, pero han escrito pues varios libros. Hubo una serie, que esa serie se me hizo imposible, no la pude encontrar porque fue una serie de 3 partes en Australia, en Netflix Australia estuvo, no sé si está disponible, pero estuvo disponible, pero por lo menos acá no lo pude ver. Pero las entrevistas sí hay algunas en YouTube. Pues la prensa empezó a dar voz de alerta. Hasta que entonces en el 87, cuando Ann bota a Sara del complejo, Ann se va con la hermana que se habían estado escapando y demás. Se van las dos directo para la policía, y la policía entonces ahí se mete al complejo y encuentra a los niños. Fue una pelea porque los niños les tenían miedo, ellos le habían creado de que la policía les iba a hacer daño, pero a fin de cuentas rescatan a todos esos niños, y pues ahí acaba la cuestión de... pero espérate, ahí acaba la casa y la familia, y se disuelve y todo eso, pero ella no, porque cuando pasó lo del muchachito que secuestraron, ella cogió vuelo con Bill. Eso fue en Australia. Ellos se fueron para su casa en Nueva York, y ahí estuvieron 3 años, creo que estuvieron 3 años escapados de la policía, hasta que la normal se le escapó, se le chispoteó, y llamó a Sara, y a través de esa llamada pudieron rastrearla y encontrarla, y ahí es que se la llevan arrestada, y a ella y a Bill.
Se los llevan arrestados y era de esperarse. Ella no cumplió cárcel por varias razones, porque muchos de los delitos ya el tiempo de limitación ya habían caducado, por decirlo así, muchos ya habían caducado. Además, ella tenía mucha influencia en la parte policial, legal y toda esa cuestión. Muchos de los miembros de la policía eran de su secta y además no pudieron encontrar evidencias concretas, incluso a pesar de que, por ejemplo, una de las nenas, creo que se llamaba Cassandra, ella tenía 12 años, pero no crecía excepto su barriga. Los nenes, como si tenían educación, esto era mientras estaban viviendo ahí, como si tenían cierto acceso a libros educativos y de ciencia, le estaban explicando que esa barriga que estaba teniendo Cassandra, para ese tiempo tenía menos de 10 años, pero esa barriga que ella tenía no era que estaba engordando, ¿sabes que cuando los niños están malnutridos les crece una barriga como de lombrices? Pues así mismo yo le decía, mira, no es que está engordando, y decía, no, ahora menos comida, a esa nena se le paralizó la hormona de crecimiento. Cuando la encontraron, ya entonces ella tenía 12 años, pero no caminaba, apenas gateaba, o sea, se arrastraba, y ella decía que era por simpatía, que yo la hacía por show, que eso de arrastrarse lo hacía por show, y tenía 12 años, pero tenía el crecimiento y la mentalidad y todo de una nena de 5 años, pero con todo y eso no habían evidencias concretas de abuso, así que ella solamente tuvo que pagar una fianza, una multa de $5,000, cuando su fortuna estaba valorada en más de $50 millones. Tuvo que pagar solamente esa multa de $5,000 por fraude. ¿Y cuál fue el fraude? De que había falsificado 3 certificados de nacimiento. Ya. Eso fue todo el castigo que esa mujer recibió. 3 de las tres aunties principales tuvieron que pagar poquito tiempo en prisión. Así mismo, la fuente que lo vi dijo eso mismo, poquito tiempo, no sé exactamente cuánto tiempo, pero poquito tiempo en prisión y ya, aquí ha acabado todo. Al sol de hoy, los miembros originales de la secta, muchos todavía siguen en Australia, allí, no sé qué, pensando, no sé qué, pero la secta sigue. Así que después de eso, ella siguió chingin de la vida por ahí, súper multimillonaria. Sus últimos años los pasó, fue diagnosticada con demencia, y los de la secta, muchos decían, mira cómo lo que es la indoctrinación de esa cosa, muchos de las sectas decían que no era demencia, es que ella estaba en otra dimensión, y seres de otras dimensiones, Dios y seres y hasta extraterrestres, le hablaban a través de ella, pero como nosotros no vamos a entender, hermano, y a veces uno dice, puñeta, y sí, uno nunca sabe. Otra cosa que leí es que ella bregaba con magia negra. Ella incluso ponía en cubetas de hielo los nombres de las personas que le hicieron algo así, los congelaba, y con eso esa era una práctica que ella hacía. Así que pues tal vez ella tenía algún tipo de otra creencia o cosas que tal vez existen, etcétera. Pero la gente decía que era eso, que ya no tenía demencia, pero ahí estuvo los últimos años de su vida en ese sitio psiquiátrico con una muñeca de plástico. Ni ella ni Bill nunca aceptaron nada, dijeron que no había nada de eso había pasado, no había ningún tipo de abuso. Incluso en una de las entrevistas, ya 10 años después, en una de las entrevistas sale Ann con Sara, la hija que se escapó y la choteó y eso, y ella está en esa entrevista como confrontándola, y ella así, ustedes no van a entender. Bueno, eso pasó. Bueno, pues a fin de cuentas, en una nota triste, no muchos, pero algunos de los 28 niños cuando salieron no pudieron bregar con el trauma que eso les causó, y varios cometieron suicidio, y otros no, otros están muy bien, otros han sido doctores, incluyendo a Sara. Sara se licenció en medicina, trabajó con personas minusválidas en otros países. Pero en ese proceso, aunque le iba bien, no pudo bregar, tuvo un intento de suicidio y se inyectó oxígeno, sin querer queriendo al parecer,
en su cuerpo y le tuvieron que amputar una pierna. De ahí en adelante ella estuvo el resto de sus días en silla de ruedas y pues con muleta y toda esa cuestión, y se murió. Se murió eventualmente como a los 12 años de ese intento de suicidio, tuvo un fallo cardíaco, que mano, son cosas que no, una carga muy fuerte, emocional y mental y todo eso. Pues ella murió también. Pero esta foto que te voy a poner ahora es de ella en esa entrevista donde está Ann, ella y otro alicatón de allí de la secta, y hay mucha información, ella dio muchas entrevistas y todo, pero entonces ella murió. Muchos están bien y muchos se han cambiado los nombres y están en el anonimato, incluyendo a la hija biológica de ella se cambió el nombre y ahora pues no sé, ni se sabe de ella. Y nada, en el 2019 Ann falleció a los 98 años, le dejó toda la herencia a los miembros activos de la secta y eso es lo que sucedió, que es lo que era, ¿verdad? De seguro hay mucha más información, alguna otra que se me haya quedado, pero espero que hayas aprendido un poco de esta cosa que pasó que uno muy poco sabe y espero verte en una futura ocasión. Gracias por verme. Mi nombre es Cristina de Mi Cajita PR. Bye.